Y amén. Grandes consecuencias o consecuencias devastadoras, también el pasaje. La enseñanza de hoy tiene como propósito, hermanos, que todos aquí los que estamos presentes entendamos que el pecado siempre nos traerá consecuencias. Algunos de nosotros lo hemos experimentado ya en carne propia. El pecado no es solo errar al blanco, como se ha traducido, sino que también el pecado se traduce como transgresión. Y transgresión, hermanos, es romper o traspasar un límite. Es lo que significa pecado. Dios había dado un mandamiento al hombre, había puesto un límite de no comer de un solo árbol. En el Génesis vimos que Dios proveyó al hombre muchos árboles, pero en uno en especial no debía de comer, era un mandato de Dios. Por el otro lado, también en la lección de hoy veremos a un Dios que no tolera el pecado. Hay un Dios que no tolera el pecado porque su santidad misma hace que el pecado no pueda cohabitar juntamente con él. Pero no solamente eso, miramos a un Dios que se compadece del hombre caído. Ese es algo bien importante, hermanos, porque si el hombre falló, se le dio un mandato, falla, pero Dios mismo se provee de una esperanza para el hombre. Por sí mismo el hombre era incapaz de poderse justificar delante de Dios. Por otro lado, aprendemos esta reflexión. El pecado te llevará más lejos de lo que quieras llegar. ¿Se habían escuchado esa reflexión antes? Sí. El pecado te llevará más lejos de donde quieras llegar. El pecado te costará más de lo que quieras pagar. Pero no solamente eso, el pecado te quitará más tiempo del que quieras invertir. Lo que comienza como un juego, a la larga te atrapa. Romanos, el apóstol Pablo nos dice que nosotros nos hacemos esclavos de algo. Y cuando ese algo se vuelve ya parte de nosotros, ese se vuelve nuestro amo. Después nos controla. Gracias a Dios porque ha provisto al libertador de esas cosas, llamado Cristo Jesús. Las primeras 2 personas del planeta lo experimentaron en carne propia y están aquí registradas en las escrituras para nuestro bien. Ahora, hermanos, todos aquí tenemos la tendencia al pecado, ¿sí o no? Sí. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si bien es cierto que el pecado se introdujo por la desobediencia de un solo hombre, Dios también introduce al mundo un hombre, para que por medio de ese hombre la esperanza pueda ser una esperanza que beneficie a la humanidad. Dios se proveyó de Jesús. Vayamos al verso 7, hermanos. Vamos a ir verso a verso. Yo espero que no se me duerman, no se me aburran. Vamos a terminar luego. El verso 7, ¿algún voluntario lo quiere leer? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gracias, hermano Tirso. Aquí nos quedamos la semana pasada. Aquí cerró el hermano Luis. Entonces, al momento, Raymond me hizo una pregunta el miércoles. ¿Qué pasó? Si al instante se le abrieron los ojos o fue primero uno y después el otro. Bueno, estuvimos debatiendo esa pregunta y a la conclusión que llegamos que en cualquier tiempo que usted lo ubique, el resultado fue que despertaron. Hubo un despertar en ellos, pero no es que los ojos de ellos estaban ciegos o cerrados, sino que el conocimiento vino a ellos después de haber comido. Entonces, el verso 7 nos muestra 2 cosas, la visión y el conocimiento. Por primera vez, dice el verso 7, que supieron que estaban desnudos. Si regresa unos versículos atrás, capítulo 2, verso 25, dice de esta manera: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, que después de que comieron el fruto prohibido, sus ojos comenzaron a ver más allá. No solamente es una visión física, sino que también tiene que ver con una visión espiritual. Ellos entendieron por primera vez que el pecado trae vergüenza. Y eso es lo que el pecado debería provocar en nosotros. Vergüenza. Hay personas que alarden de su pecado. Usted se puede encontrar con personas que se van
mofando de las cosas que hacen sin tener ninguna gota de arrepentimiento. Y eso no solamente sucede con las personas inconversas, también sucede dentro de los creyentes. Pero lo que veremos a partir de estos versos es cómo Dios trata con el hombre por el pecado. Entonces crea la verdad que el pecado, hermanos, tiene que ser tratado por Dios y trae consecuencias. El verso 8, ahora sí entramos a nuestra lección. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Gracias, hermana. Entonces sé que podrán venir preguntas en el verso 8, por ejemplo, ¿dónde estaba Dios en estos momentos? Otra de las preguntas que pudieran surgir es ¿por qué Dios no hizo nada para guardar al hombre de esta tentación? Otra pregunta, y pueden salir muchas más, pero otra de las preguntas, ¿acaso no sabía Dios que el hombre no resistiría a esta tentación? Son preguntas que no solo las hacemos para Adán y Eva, sino que cuando estamos ahí también nosotros vienen a nuestra mente. Cuando hemos fallado, a veces, ¿por qué Dios me puso ahí? ¿Por qué permitió Dios estas cosas? Bueno, eso también le pasó a Adán. Y el verso 8, analicemos qué dice. Dice, ellos estaban familiarizados con oír la voz de Dios. Al igual que nosotros, al reunirnos aquí, estar presentes, al estar escuchando y exponiéndonos a las escrituras, estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? A veces solamente venimos, preguntamos de qué se trató el próximo domingo y ya se nos olvidó el cassette, ¿verdad? A veces somos así. La palabra del Señor siempre nos instruye a seguir todos los días alimentándonos de ella, para que Dios sabe que tenemos esa condición de que no retenemos siempre las cosas. Algunas cosas las retenemos por mucho tiempo, algunas a la salida de la iglesia se nos olvidan. Pero miremos que estas personas, hermanos, tenían una comunión con Dios. ¿Cuántos aquí de nosotros podemos decir que tenemos comunión con Dios? Yo sé que todos podemos decir amén. Porque gracias a la palabra de Dios que es fiel, que es Él el que no falla. De parte de nosotros nos pasaríamos como los teléfonos, estar colgando esa comunicación, estar cortando esa comunicación con Dios. Pero Dios ha sido justo, Dios es fiel y su palabra dice, hermanos, que cuando nosotros pecamos y le confesamos y venimos y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar. Es Él el que nos provee esa comunión con Él. La voz de Dios, hermanos, dice el verso 8, que se oía por el huerto. Hoy en día la voz de Dios se sigue escuchando a través de todo el mundo. Y la Biblia en Romanos nos dice que Dios se ha revelado, hermanos, de una manera que todo mundo le pueda ver. Todo mundo puede ver el cielo, ver los animales, ver la creación y llega a la deducción que hay alguien que formó todas estas cosas. El hombre no se va a dar por inocente. El hombre sabe que hay un Dios. El hombre sabe que Dios se le ha revelado generalmente por medio de la creación. Gracias a Dios a nosotros se nos ha revelado ahora por medio de la palabra del Señor. Tenemos un encuentro personal con Dios. Eso es a lo que le llamamos que nosotros conocemos a Jesús por medio de las Escrituras. Pero eso se vuelve una relación personal ya. Y vemos al hombre en el verso 8, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hay una cosa que hace el pecado, hermanos. El pecado y la vergüenza van de la mano. ¿Qué es lo que hace cuando tú o cuando yo estamos mal delante del Señor? A veces no queremos que nadie nos vea. Nos avergonzamos. Aunque hay personas que han dominado esa vergüenza, pero eso no quiere decir que el pecado no cargue la vergüenza. Hay gente que ya no le importa nada y Romanos dice que llega el momento en que Dios los abandona a sus placeres. Pero eso es lo que debería provocar en nosotros el pecado, vergüenza delante del Señor. La primera reacción de Adán y Eva es esconderse de la presencia de Dios.
¿Dónde estaba el hombre en el momento en que la serpiente estaba platicando con Eva? Esto es bien interesante, hermanos. El miércoles hablábamos de esta situación. ¿Dónde estaba el hombre? Quizás estaba ahí, quizás la serpiente ya había tratado con el hombre. Y llegamos a la conclusión de que al igual que el cazador, que un animal que es depredador, va viendo a la presa más fácil y se va introduciendo por el más débil. El pasaje de este capítulo no nos dice dónde estaba, pero sí hay implicaciones que el hombre descuidó a su esposa. Sí hay implicaciones que el hombre descuidó lo que Dios le había dado. El verso 8 nos dice que huyeron o se escondieron de la presencia del Señor. Y déjame recordarte algo. Según el Salmo 139, no hay nadie que se pueda esconder de la presencia de Dios. Dice el Salmo 139:11, ni las tinieblas me esconderán de ti. ¿Hay un lugar donde nosotros podamos escondernos, hermanos? No hay nada que nos pueda ocultar de la presencia del Señor. Y vamos a mirar preguntas de Dios al hombre. Por ejemplo, en el verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No es que de repente a Dios se le olvidó dónde estaba el hombre. No es que de repente el Señor se puso a jugar con ellos a la escondida. No, el Señor en todo momento sabía dónde estaba ubicado Adán y Eva. Y no es esta pregunta de dónde estás físicamente. Más bien la pregunta era confrontar al hombre qué es lo que había pasado. Y miramos la incapacidad del hombre para responder. Lo que más se asemeja a la realidad de nosotros es de que muchas veces somos incapaces para reconocer nuestra responsabilidad. Dios, siendo perfecto en todo, sabía dónde estaba Adán y Eva. La pregunta más bien era para el bien de Adán. Era el momento en que Adán posiblemente podía caer rendido ante Dios y decirle, Señor, fallé. Señor, no obedecí tu mandato. Pero vamos a ver cuáles son la reacción de Adán. Verso 9, verso 10. ¿Quién me ayuda, por favor? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Gracias. La respuesta de Adán nos muestra una serie de efectos que comienzan a partir del pecado. A partir de no obedecer a Dios. El tener miedo es la primera vez que el miedo aparece en Génesis y es como efecto del pecado. El verso 10 también nos dice, porque estaba desnudo y me escondí. También es la primera vez que el hombre se da cuenta de su situación, no solamente física, sino que algo ha ocurrido internamente en él que le demuestra que ahora necesita cubrirse de algo. El verso 10 nos dice que el hombre responde que tiene miedo y se esconde de Dios. Es muy parecido a lo que hacemos nosotros también. El hombre siempre está buscando dónde esconderse de Dios. Y tristemente nosotros los creyentes sabemos que no podemos escondernos de Dios, pero seguimos usando muchas veces el mismo pretexto. Nos escondemos de Dios en todo momento. Dice el verso 28:13 de Proverbios, que el que encubre su pecado jamás prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Ve que hay dos condiciones ahí, confesar y apartarse del pecado. Dice, alcanzará misericordia. Eso también de esconderse es muy natural del hombre. Ve que el niño hace algo malo y sabe que va a traer consecuencias y lo primero que hace es esconderse. Y más si ya miró el cincho, ¿verdad? O simplemente a veces hay papás, bueno, en nuestra época, no sé si pasa, pero el papá te hacía una miradita, un gesto, ya sabías que eran 2 o 3 hinchazos, mínimo. Y ya iban por toda la calle ahí, papá, se te olvidó, creyendo que se le iba a olvidar al papá o a la mamá.
y en el trayecto, a lo mejor de la iglesia a la casa, la mamá o el papá reía con él y no, pues ya la hice, ya me salvé, ¿no? Pero llegando, entonces las consecuencias eran una realidad, ¿verdad? Y lo mismo nos pasa a nosotros. Las consecuencias de Dios, acuérdense que no solamente es un Dios amoroso, sino que también es un Dios justo. Y cuando hablamos de la justicia del Señor es perfecta. Él no puede dar por alto las consecuencias del pecado. Algunas cosas, es más, nuestros pecados, dice el Señor que Él se olvida de ellos y los pone por lo más profundo de la mar, pero las consecuencias a veces nos alcanzan. Y a veces son consecuencias que vamos a dilatar todo el resto de nuestra vida con ellas. Job 34:21 dice, pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen. O sea, para Dios, Adán y Eva estaban ahí a la vista. La pregunta era para confrontar al hombre y a la mujer. Algo que debe de notar también en el verso 10. Verso 9 y 10. Es que primeramente Dios trata con el hombre. Aunque fue la mujer la que cayó en tentación, es el hombre el responsable de todas las cosas. Él fue el primer ser que puso Dios sobre toda la creación. Vas a gobernar, te vas a enseñorear de esto y esto. Y por debajo de él, somete a la mujer. Y cuando digo someter, no es que el hombre sea mejor o mayor que la mujer. Digo en el orden de Dios. Eso es bien importante porque aquí a lo mejor vamos a pensar, no, pues ahí está, la mujer debe estar debajo del hombre, del hombre, y la voy a tratar como yo quiera. Correcto. Es cuestión de órdenes. Cuestión de roles. Vemos que directamente Dios trata con el hombre, verso 9 y 10. Verso 11. ¿Alguien me ayuda, por favor? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Siguen las preguntas del Señor, las interrogaciones. Hay varias preguntas ahí. El verso 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Solamente Dios sabía que ellos estaban desnudos. De repente, y nuevamente, no es que el Señor desconoce qué es lo que ha pasado. Está esperando que el hombre se haga responsable de su acto. Pero obviamente son respuestas que Dios ya conoce. Como la cabeza de familia que eres, hermano, varón, Dios pedirá cuenta de ti, primeramente, de tu esposa, de tus hijos. Eso es algo que va a suceder de esa manera. Por el contrario, también hay a veces que la mujer se pone por encima del hombre. También rendirán cuentas. Cada uno en su lugar. Y esto lo enseña Génesis. El Señor va y trata directamente con Adán. La mujer no se va a librar de sus consecuencias. Pero el primer responsable es el hombre. Dice el verso 11, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Ya Dios le había ordenado al hombre, tenía el mandato de Dios de este árbol en específico no vas a comer. Este árbol, míralo bien, no te acerques a él, ni siquiera lo mires. Puedes comer de todo lo que hay. Y ese ejemplo lo vemos en los niños. A veces los niños, no vas a tocar esto, por favor. Mira, todo lo de aquí puedes hacer, pero no esto. Y se descuida uno tantito y lo primero que hacen es lo contrario, ¿verdad? Todos lo pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. Pero quizás el verso 11, el Señor está esperando un argumento sólido. O no sólido, a lo mejor un argumento donde el hombre puede decir, Señor, te fallé. Pero vemos en el hombre, introducido ya el pecado en él, el orgullo del hombre. No quería someterse a Dios nuevamente. Ahora recuerde que la pregunta del verso 11, las dos preguntas, lleva como resultado que el hombre ha fallado a Dios. El hombre ha fallado a Dios. A veces tenemos dichos como lo siguiente.
Las reglas se hicieron para romperse, decimos. Y a veces también decimos, lo más recomendado es lo más olvidado. A veces son frases que nos hemos sacado, ¿verdad? También decimos, es mejor pedir perdón que permiso. Y las acomodamos de acuerdo a lo que nos conviene. Pero razonando con entendimiento, ninguna de estas frases tiene sentido común. Por ejemplo, en la actualidad en este país se están nombrando reglas muy estrictas para personas como nosotros. Y usted decide si las viola o se acata. Y muchas personas van a tener consecuencias por no acatar las órdenes del país. Y incluso en nuestros países también las hay. Hay que acatar. Si queremos vivir bien, pacíficamente, piadosamente, dice el apóstol Pablo, pues hay que obedecer las autoridades. Verso 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miremos el argumento de Adán. Y normalmente solemos nosotros los hombres hacer lo mismo. Siempre tenemos a quien culpar. También las mujeres, ¿verdad? Los niños, los jóvenes. Esta tendencia es de todas las personas. Siempre queremos culpar a alguien más por nuestra culpa. Tú tienes la culpa, Dios dijo a Adán. El primer culpable, pues eres tú. Tú eres el que me la puso ahí. Yo no la quería. Eso es la implicación que tiene el texto. Bueno, y no solamente tú, Señor, sino que también la mujer es culpable. Si tú no me lo hubieras dado, pues yo no hubiera comido. Así de fácil. Y la pregunta que se encierra aquí, ¿será que no hubiera comido? Tarde o temprano, Satanás hubiera también dominado a la mujer. Regrese conmigo un capítulo atrás, el 2:18. Y si me lo quiere leer, por favor, vamos a mirar. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Gracias, hermano. Entonces, en el capítulo 2, Dios vio la condición del hombre, que estaba solo. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, por lo consiguiente, si le puso una ayuda, era bueno. A los ojos de Dios era bueno, pero aquí Adán dice, Señor, en el verso 12, la mujer que me diste, Señor, si no me lo hubieras dado, no hubiera ocurrido esto. A lo que nosotros podemos decir, ¿estás seguro, Adán? Eso iba a pasar, hermano. Sin o con Eva, el hombre iba a fallar. Pero, miremos, eso es lo que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, pero miremos cuál es la reacción de Adán. Capítulo 2, verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Gracias, hermano. Entonces, aunque no vemos una reacción como la que quisiéramos ver, que a lo mejor Adán brincó y saltó al ver a alguien como él, sí tiene la implicación de que hubo un cambio en el pensar de Adán. Fíjese que dice el verso 23. Dice el verso 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. No sé, pero a lo mejor usted puede imaginar a Adán saltando de alegría porque por primera vez alguien como él estaba a la par de él. Los que somos casados, cuando usted miró a su pareja, cuando la conoció por primera vez, flores, no sé, a lo mejor flores, a lo mejor una serenata, a lo mejor regalos, chocolates. Comida del Por ahí escuché un dicho esta semana, no sé si Oralia fue quien lo dijo, pero ¿cómo es? Cantarito nuevo, ¿dónde te pondré? Algo así. Carrito nuevo, ¿no? Carrito nuevo. ¿Dónde te pondré, carrito viejo? ¿Dónde te aventaré? Bueno, las primeras reacciones, como cuando usted conoce a la pareja, a su esposa, ¿verdad? O los jóvenes cuando tienen novia, todos pasamos por ahí, pues queremos quedar muy bien. Ayer me acuerdo
que después que me di un baño y me estaba poniendo perfume, me dice Jimena, ¿y por qué te pones perfume? Dice, te va a regañar mamá porque eso nada más para cuando andan buscando chicas, me dice. Entonces, nosotros comenzamos a hacer eso. Como hombres queremos conquistar a la mujer y queremos lo mejor. Y no sé si se da cuenta, pero si la pareja que usted está conquistando, el hombre a la mujer, se le cae algo, ahí va el hombre rapidito a recogerlo. Y no quiere que ni la mujer se agache. Y yo me imagino que esa fue la felicidad de Adán al tener una compañera. Recuerden que en el verso 2 dice la Biblia que cada uno de los animales venía con su pareja. Mas para Adán, dice el capítulo 2, no se halló ayuda idónea. De repente aparece la pareja de Adán. Este hombre fue otro a partir de conocer a Eva. Este hombre no nos lo dice ahí la escritura, pero yo quiero como imaginar que emocionalmente él estaba contento. Él estaba feliz, pero en el verso 12 del capítulo 3 dice, y el hombre le respondió, la mujer que me diste, mira lo que me diste, Señor. Como que si el Señor hubiera tenido la culpa. ¿Por qué no le dijo eso cuando se la presentó, verdad? Pero no, vemos aquí al hombre tratar de excusarse, de evadir su responsabilidad. Hay algo muy interesante que el apóstol Pablo nos enseña y que a veces nosotros, las culturas de todos los tiempos, han puesto a la mujer por acá, pero con el significado de denigrar a la mujer. En todas las culturas, inclusive en la nuestra y en la actual. Y hay dos extremos bien peligrosos. El primer extremo es que el hombre se cree como el capataz de la mujer y la trae por los suelos. En diferentes países, diferentes culturas. Pero está el otro extremo que también ha tomado mucha relevancia el día de hoy, donde la mujer ahora dice, yo no me dejo de nadie. Y el feminismo ha tomado mucha fuerza. Pero hay algo más hermoso en las escrituras, que el evangelio viene a dar la igualdad entre la mujer y el hombre. Eso es lo que hace el evangelio cuando las personas comienzan a escuchar la palabra de Dios y son regenerados por la palabra del Señor. Tanto la mujer como el hombre ante Dios valen lo mismo. Ahora, hay ese sometimiento que tiene que ser voluntario por parte de la mujer, pero no es para que el hombre haga con ella lo que quiera. Es porque Dios ha ordenado ese rol en la humanidad. Efesios nos habla que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Pero todo eso, hermanos, le trae responsabilidad al hombre. No es para que el hombre diga, ahora te tengo aquí, vas a hacer lo que yo diga y vas a hacer esto y esto. No. Es para que el hombre, dice la Biblia, que le dé el lugar que la mujer merece. El apóstol Pablo dice que las tratemos como vasos frágiles. Que las tratemos, que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es bien importante porque el hombre, hermanos, debería, si hay alguien que debería dar la vida por su esposa, sería el esposo. Y a la mujer se le pide también someterse a su esposo. Y todo eso lo vamos aprendiendo cuando nosotros vamos conociendo el evangelio a la par de leer las escrituras. Entonces vemos el verso 12 y Adán quiere justificarse echándole la culpa a alguien más. Pero deja decirte lo siguiente: cada uno de nosotros es responsable de lo que hacemos. Cada uno es responsable. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, cuando llegamos a Cristo Jesús, Él nos hace nuevas criaturas. Y como todo niño, como todo adolescente, vamos creciendo, vamos madurando. Pero no lo hacemos automáticamente. O sea, un niño crece y no se alimenta por sí solo. Necesitamos ser alimentados por medio de la palabra del Señor. Y ya cuando estamos siendo alimentados y vamos en crecimiento, el niño cuando usted viene a ver solo comienza a comer. Llega la edad en que usted ya no tiene solamente servirle el plato y él come solo.
Y llega el momento en que ese niño va a crecer y solo se va a alimentar. Lo mismo es en las escrituras. Llega el momento en que usted debe de tener esa necesidad de alimentarse de la palabra del Señor. Algo que nosotros debemos de entender siempre es de que Dios está presto para perdonarnos, hermanos. El salmista decía en el Salmo 32:5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Eso decía el salmista. Algunas personas miran a David como un ejemplo a seguir. Miran a Elías como un ejemplo a seguir. Son personas bíblicas que, por ejemplo, si usted mira la vida de David, va a mirar que iba muy bien, de repente tiene un bajón, un porrazo, podríamos decir, pero no se queda ahí, se levanta. Pero más adelante, Dios provee un ejemplo sin mancha. Dios provee a Jesús para que nosotros podamos también conocerle y ser como Él. El apóstol Pablo decía que todos deberíamos anhelar tener la estatura de Cristo. Ese es el estándar al cual nosotros deberíamos siempre de estar mirando. A veces nos quedamos cortos. Yo sé, muchos de nosotros nos quedamos cortos. Toda la gente se queda corta cuando se mide con Jesús. Pero esa es nuestra tarea, de querer ser como Él. Verso 13. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Gracias. Entonces vimos en los versos anteriores cómo Dios trata con el hombre y enseguida comienza ahora a tratar con la mujer. ¿Qué has hecho?, dice Dios a la mujer. La mujer aprendió del hombre a excusarse también. Aprendió muy rápido. Dice, la serpiente me engañó. Muchos de nosotros nos pasamos culpando a veces a uno, al otro, a veces hasta a Satanás, cuando a veces nosotros somos los mismos causantes de nuestro pecado. Y no es que Satanás tampoco no haga algo, pero vimos al inicio cómo él utiliza un animal o una serpiente para tentar a las personas. Pero la Biblia nos revela que nosotros mismos podemos ser usados por Satanás. Hay una escena en la Biblia cuando Jesús explica por el cual él tenía que ir a la cruz. Y el apóstol Pedro le dice, nunca tal ocurra, Señor. Y el Señor tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. No es que Pedro haya sido Satanás, sino que estaba siendo el medio para que pudiera persuadir a Jesús no ir a la cruz. Y a veces permitimos ser usados por Satanás. A veces no nos damos cuenta, pero estamos siendo piedra de tropiezo para otras personas. Y es el momento en que nosotros podemos decir, Señor, limpia de mi maldad. Señor, cámbiame. Nuestro carácter, hermanos, a veces hace que otras personas no crezcan. Y es triste, pero a veces hay personas que decimos, pues Dios así me hizo y el que me quiera así me va a aceptar. Y tenemos que reconocer algo, que tenemos que ser moldeados. Acuérdense que somos nuevas criaturas. Y cuando somos nuevas criaturas es que la criatura anterior ha muerto. Y Dios nos hace renacer por medio de su Espíritu Santo en nueva creación. La mujer culpa a la serpiente, pero Dios, hermanos, como estamos mirando, nos hace responsables individualmente. Aunque las consecuencias también son individualmente, cada uno es responsable delante de Dios por lo que hacemos. Cada uno dará cuenta a Dios por lo que hacemos bien o hacemos mal. En los primeros casos, Adán y Eva les pidió una explicación. Del verso 8 al verso 13. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Pero inmediatamente en el verso 14 entra directamente a juicio con la serpiente. Verso 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente,
por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dos consecuencias para la serpiente. ¿Quién las pudo notar? La maldice y la humilla, ¿no? O sea, bueno, la maldice y le cambia algo. Porque... En el 14 vimos implícitamente uno, ¿verdad? Que abarca muchas cosas. La primera es la maldición a la serpiente. Algunas personas creen que la serpiente en Génesis poseía extremidades. Y parece que eso es la idea del texto. Porque fíjense, la primera maldición dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y aquí viene, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. Y todos sabemos que hasta nuestros días la serpiente hace estas cosas. Y no es que esté literalmente comiendo polvo, sino que al arrastrarse, pues está a nivel del polvo. El miércoles también hablábamos cómo este animal posiblemente era uno de los animales más hermosos. Pero la humillación que recibe al ser maldecida es arrastrarse hasta abajo. En humillación. Esa es la primera consecuencia para la serpiente. El verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos la palabra simiente. La palabra simiente se nos repite 2 veces en el verso 15 para hacer referencia a la descendencia de la mujer y de Satanás o de la serpiente. Por favor, ponga atención que la palabra simiente es para referirse a la descendencia de alguien, y lo vamos a encontrar en la palabra singular en el verso 15. La simiente también es traducida como genealogías, también se traduce como origen y también se traduce como semilla. Entonces, si usted usa una de estas palabras, el verso 15 se leería de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu semilla y la semilla suya, de la mujer. Ahora, recordemos algo, que el portador de la semilla en todo tiempo es ¿quién? El hombre. El hombre físico es el portador de la semilla, ¿verdad? Para que siga reproduciéndose más personas, es el hombre que se une a la mujer y deposita la semilla para que se reproduzcan. Entonces, ¿quién es la simiente de Satanás? Buena pregunta. ¿Y quién es la descendencia o la simiente de la mujer? Cristo. Cristo. Esa no tenemos ningún problema, ¿verdad? Yeah. ¿Quién es la simiente de Satanás? ¿Puede ser el anticristo, hermano? Amén. O todo aquel que practique el pecado. Amén. Miremos lo siguiente, que todo hombre a partir de la caída es concebido en pecado. Eso nos lo dice el salmista. Nos dice, en pecado me concibió mi madre. Todas las personas que nacen sin conocer a Cristo nacen en la condición pecaminosa. No porque los niños sean pecadores, sino la transmisión del pecado por medio de los genes del hombre. Entonces, más adelante, Dios mismo, Dios el Padre, pone esta semilla en la mujer, una semilla incorruptible. Mire cómo Dios pone la semilla en la mujer. Lucas 1:35. Dice el 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Al igual que el principio, el primer Adán no fue concebido de una madre física, sino que fue formación de Dios. Dios proveyó para que el hombre naciera. A partir de ahí,
las descendencias saldrían de los lomos de Adán. Pero en Cristo es diferente. Por eso es que en el texto que leímos, el 15, dice que la simiente de uno se iba a enfrentar a la simiente de la otra. La mujer no es la portadora de la semilla. Sin embargo, en el Evangelio nosotros conocemos esto como el nacimiento virginal de Cristo. Dios mismo proveyó la semilla en la mujer, como lo leímos en Lucas, para que el Salvador del mundo pudiera introducirse al mundo. Todas las generaciones que han existido, algunos, nos dice de Génesis, que algunos creyeron a Dios. Y uno de ellos se nos va a decir que, por ejemplo, Enoc caminó con Dios y no conoció la muerte porque Dios se lo llevó, ¿no? Fue perfecto, un hombre perfecto, según Génesis. Miramos a Noé. Noé alcanza misericordia porque era temeroso de Dios también. Pero de ahí en fuera, toda persona que no le cree al Señor. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento miramos a los fariseos de la época de Jesús y vemos que era contrario a lo que Jesús enseñaba. Y en todo momento lo que querían era crucificar al Señor, matar al Señor. Esa simiente de la serpiente estaba en contra de la simiente de Dios, de la simiente de la mujer. Pero hay una profecía ahí en el verso 15. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, Cristo, iba a herir en la cabeza a Satanás, o a la simiente de Satanás, y tú la herirás en el calcañar. Esto, hermano, se le conoce como el protoevangelio. ¿Qué quiere decir protoevangelio? ¿Alguien me quiere responder eso? La primera buena noticia. El evangelio se traduce como buenas noticias. El protoevangelio era lo que Dios había ya preparado para la salvación del hombre. A esto se le conoce como el protoevangelio. Dios también había provisto en la caída del hombre esperanza. No solamente el hombre cayó y la Biblia nos dice en Romanos que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Pero junto con la caída del hombre, el Señor, desde antes de la fundación del mundo, se había provisto ya también cuál iba a ser la salida, la esperanza. Dios nunca se le salió de la mano, del control, toda esta historia de redención, siempre fue la misma. No es que el hombre de repente falló y Dios ahora tiene que enviar a Jesús para salvar al hombre. No, siempre el plan de Dios fue ese. Anticipándose ante todas las cosas, miramos en la carta de Pedro que él, por su presencia, su previo conocimiento, él sabe la condición tuya y mía, y sabía la condición de Adán, y sabía que el hombre iba a fallar. Entonces también él tenía la salida. Gracias a Dios, hermanos, crea esta verdad de que Dios se ha provisto para sí hijos que vendrían a ser de él por medio de Jesús. Dios se ha provisto a Cristo para el bien nuestro. Y esta profecía que se dice en el verso 15 es que cuando Cristo muere, lo entierran y resucita. Esa es la victoria de Cristo sobre Satanás. Él ha vencido la muerte. ¿Se acuerdan de que Dios le había dicho al hombre, el día que comas de eso ciertamente morirás? Y se comienza a cumplir a partir de que comen el fruto prohibido. Y el hombre comienza a experimentar la muerte no solamente física, sino que también hay una muerte espiritual. Y el hombre cada día más en nuestros tiempos y en los tiempos pasados, lo menos que quiere es rendirse a un Dios justo. Verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dos consecuencias para la mujer. Ya vimos las consecuencias de la serpiente. Ahora, a la mujer también le da consecuencias. Lo que sería una experiencia para la mujer de traer a un hijo sin dolores,
ahora se convertiría en algo doloroso. Nosotros, los hombres no podemos experimentar todo lo que es el proceso del embarazo, pero le tengamos paciencia y a las hermanas, ¿verdad? Porque a veces las hermanas cuando están en este proceso, pues tienen dolores, se vuelven, bueno, antojos, dicen ahí. Yo no sé de esto, nomás nos mandaban a veces a comprar cosas, pero eso es parte. Pero cuando va llegando el día del parto, los dolores comienzan a ser más intensos. Llega el momento, bueno, aquí hay mujeres que han experimentado esto y hay otras mujeres que ni siquiera alcanzan a vivir, se mueren de parto. Pero todo como Dios había dicho se cumple, hermanos. ¿Cómo no creerle a Dios? Verso 16 también dice, no solo el parto comenzaría a hacer dolor, sino que aún desde la preñez. Entonces, tengamos paciencia cuando nuestra pareja, nuestra esposa, estén saliendo en esta situación, ¿verdad? Sé que a veces para nosotros los hombres es molesto, pero es parte de lo que Dios había dado a la mujer como consecuencia del pecado. La segunda consecuencia es que la mujer, después de haber desobedecido, ahora ella iba a desear a su marido. Dice el verso 16, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A lo largo de los tiempos, les decía hace rato que las culturas a veces nos han mostrado poner a la mujer por debajo del hombre, pero el apóstol Pablo nos dice que el varón no es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. Hay un complemento ahí muy parejo, donde ni el uno es sin el otro, ni el otro sin el uno. Ahí están. Ahora también el apóstol Pablo nos enseña que hay personas que no se van a casar. Eso también es cierto. Así que si hay alguien que no se ha casado, pues no le aflija, ¿verdad? Ahí déjelo que el Señor le ha dado ese regalo de no casarse. Hay personas que a lo mejor ya conocieron tener un esposo, una esposa, y lo menos que quieren es tener otra vez porque no les fue bien. Verso 17 dice, y al hombre dijo, comienza con el hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Las consecuencias por el hombre es de la más catastrófica, porque hasta el planeta lo resintió. Y cuando digo planeta, va incluido los animales y va incluido también las plantas, los árboles. Dios dijo al hombre, me desobedeciste por obedecer a tu mujer. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Las consecuencias, hermanos, son catastróficas, no solamente para el hombre, la mujer y Satanás, sino que también son catastróficas para el planeta, al grado de que Romanos nos dice que este planeta gime por ser ya restaurado. Ya el planeta, miramos en la actualidad, cuando vemos, no somos ni científicos, pero nos enteramos de ciertas cosas, que el planeta, dicen, ya está en sus últimas etapas ya. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la tierra? Dice que esta tierra se va a envejecer y va a ser como una estopa, como un trapo viejo. Y el Señor, cuando vuelva, dice que el cielo y la tierra que hoy están pasarán para darle entrada a una nueva tierra y a un nuevo cielo. Amén. Esas son promesas, hermanos, que se van a regenerar cuando ya el cumplimiento sea un hecho. No es que no lo sea hoy, ya lo es, pero llegará el momento en que lo veremos físicamente cumplido. Así como Dios nos ha adelantado muchas cosas en las cuales creemos, estas cosas van a suceder. Hermanos, para nosotros, en el verso 18, en el verso 17, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. ¿Cuántos aquí de nosotros vamos, bueno, los que ya tenemos unos 30 años trabajando,
pues les aseguro que cuando lleguen a nuestra edad ya no vamos a querer ir a trabajar al otro día, pero tenemos que hacerlo. Por muy gustoso que nos vaya en el trabajo, no, pues yo disfruto el trabajo todos los días y voy muy contento. Va a llegar un día en que ese trabajo te va a cansar, en que los talones ya no los vas a poder dominar, te duelen. Los de 15 años hoy a lo mejor no lo experimentan. Hay gente que aún estando sentado trabajando, también es cansado. Y no va a haber un día, usted puede decir, no, yo disfruto lo que hago. Te pregunto lo siguiente, ¿nunca te has enojado con algún compañero de trabajo? ¿Nunca te has enojado con tu jefe? Hay días en los que a veces dice uno, ya ni sé ni por qué trabaja. Pero cuando volteamos al refrigerador y vemos que ya va vaciando, pues hay que trabajar. Y a veces tenemos hijos que son comeloncitos. Y hay que trabajar. Incluso nosotros, ¿verdad? Nosotros mismos. A veces nos gusta comer bien. Y todo eso se va cumpliendo al pie de la letra. Lo que dice Jesús. El Señor dice, comerás de ella todos los días, pero con dolor. A veces mi esposa me dice, ya me duele el brazo, ya. Digo, ya nada más nos queda un año. Y dice, así me viene diciendo hace 15. Pero es difícil, hermano. Todo se va cumpliendo. Ahora las hermanas solteras con mucho más razón. No hay quien provea, tienen que hacer el doble esfuerzo. Y si tienen hijos pequeños, más. O sea, nadie se ha escapado de estas consecuencias. El rico, usted puede decir, no, pues ni se preocupa. ¿Estás seguro que no se preocupa? La Biblia dice que el rico, ahí donde está su corazón, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Está esperando, mirando, velando, pensando a ver quién me robó, quién no me robó, qué hice mal. O sea, todas las personas de una u otra forma trae dolor el trabajo. Verso 19. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Aunque algunos le recomendamos a nuestros hijos, estudia hijo para que no seas como nosotros. Es bueno recomendarle a los hijos que trabajen. Eso no quiere decir que cuando tengan una profesión va a ser fácil todo. También hay implicaciones para los que estudian. De hecho, cuando ya están estudiando, se necesita esfuerzo, se necesita sudor, se necesita tiempo, inversión. Todos los trabajos nos acarrean preocupación, cansancio, estrés, sudor, esfuerzo. Pero en el verso 18, por primera vez vimos la palabra espinos y cardos. Si usted va al inicio, solamente dice que fueron plantas y animales y árboles. Pero por primera vez los espinos sí van a ser presentes para labrar la tierra. Qué duro, las personas que se han dedicado al campo es tener primero que limpiar todo el terreno para después preparar el campo para la siembra. Hay unas espinas muy grandotas y unas espinas muy chiquitas que cuando se entierran a veces es difícil sacarlas. La palabra cardo, si usted la busca en el diccionario, le va a decir que es unas hojas grandes que traen muchas espinitas chiquitas. Esas cuando se pegan en la piel, híjole, duelen, arden mucho. Y a veces ahí te queda la comezón. En otras palabras, iba a ser difícil ahora labrar la tierra. Lo que era antes fácil en el huerto del Edén, ahora iba a ser trabajoso. Verso 20, ya casi terminamos, hermanos. ¿Quién me lo lee, por favor? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gracias, hermano Carlos. El 20. El 19, perdón, hermanos. 19 implica también eso, esfuerzo, el sudor, que nos menciona el verso 19. Y aunque estamos viviendo en una época donde las personas no viven de la agricultura, regresamos unos años atrás donde nuestros antepasados eran agricultores muchos. Eso es lo que produce trabajar la tierra fuertemente. Yo sé que hay hermanos aquí que lo hicieron antes y es difícil. Imposible decir que no sudan las personas cuando trabajan, más si se dedican a esta labor del campo.
verso 19 también nos dice algo, una verdad que tenemos que creer, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Científicamente, en algunos hoteles, grandes hoteles, cuando las personas duran muchos días hospedados, levantan las sábanas y lo que limpian son polvo. Pero ¿saben qué es la conclusión que llegan? No es polvo a veces de la habitación, es el cuerpo que se va desgastando. Y usted se va a dar cuenta que nos vamos desgastando. Va a llegar el día en que nos vamos a morir y regresamos al polvo, de donde fuimos tomados. Hebreos nos dice que está escrito para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Nadie se puede escapar de esta verdad absoluta que encontramos en las Escrituras, hermanos. Al polvo volverás, dijo Dios. Del polvo eres y al polvo volverás. Hemos escuchado a lo largo de estas lecciones que somos tripartitos. Aunque el cuerpo vuelve al polvo, ¿dónde queda el alma y dónde queda el espíritu? Bueno, vamos a responder esas preguntas. Eclesiastés 12:7. ¿Alguien me lo encuentra, por favor? Eclesiastés 12:7. Amén. Amén, hermano. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Gracias, hermanos. Entonces, al morir hay una separación. El cuerpo ya vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma no se nos menciona. Ahora, ¿dónde queda el alma? Dice Ezequiel nos dice: he aquí todas las almas son mías, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. Luego añade Ezequiel, dice: mas el alma que pecare, esa morirá. Entonces, regresando ahí a Ezequiel, todas las almas son de él, las salvas y las no salvas. Pero hay una cláusula en el pasaje que leímos en Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, cada creyente que muere se une a Dios por medio de su muerte física y es eternamente, pero cada incrédulo que muere físicamente se separa eternamente de Dios. Es ahí donde va el alma. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que entró como resultado por la desobediencia no solamente fue el pecado, sino que también el pecado introdujo la muerte. Pero saben que hay una buena noticia, que Dios por medio de Jesús trajo gracia y regalo y don. Y ese regalo, dice Romanos, se le llama la dádiva de Dios y es vida eterna. Ahora, no es por tu obediencia ni por mi obediencia, es por la obediencia de Cristo. Es la obediencia de Cristo la que nos hace aceptos a Dios, hermanos. Y Jesús decía lo siguiente, un texto muy conocido que repetimos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ese texto, hermanos, nos demuestra que por cualquier medio que nosotros queramos alcanzar la vida eterna, no la podemos alcanzar si no es a través de Cristo Jesús. Amén. Verso 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Desde el inicio, desde el capítulo 1 hasta donde vamos, no habíamos leído el nombre de la mujer. Nos hemos referido a ella como Eva por el previo conocimiento que ya tenemos. Pero a partir de aquí, a Eva se le asigna el nombre por medio de su esposo. Así como el esposo puso nombre a los animales, también le pone nombre a Eva. ¿Pero qué quiere decir Eva? Madre de todos los vivientes. Y si usted va a algún libro, lo va a traducir como aquella que vive, y también lo va a traducir como aquella que da vida. Así pues, conocemos la primera mujer en ser madre.
Verso 21 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El verso 7 nos dice que ellos se hicieron su propia vestimenta, ¿verdad? De hojas. Pero el verso 21 que leímos nos habla acerca de cómo Dios mira que el hombre ahora tiene conocimiento. ¿Y qué es lo que hace Dios para que resolver esta situación? El verso 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando el hombre se ve desnudo? Ellos se fabrican sus propias vestimentas. Pero ¿sabe una cosa? Lo que nos muestra el verso 21 es de que ellos necesitaban ser cubiertos. Ahora, el pecado no solamente les mostró su desnudez, sino su condición espiritual, que era estar desconectados de Dios. Y ahora el Señor tiene que hacer algo. Mire qué hace el Señor en el verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también de árbol de la vida y coma y viva para siempre. Enseguida lo que el Señor va a hacer es tomar una decisión que creo que es la consecuencia más catastrófica de todas las consecuencias. Verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. La peor consecuencia, hermanos, es ser expulsado del huerto del Edén. El hombre era el gobernador, y por ahí algunos comentarios de personas eruditas dicen que el Edén era como la oficina de Adán, donde podía descansar plenamente. Y ahora esa oficina se le iba a cerrar. No se le iba a quitar el trabajo de seguir labrando la tierra, pero sí ese privilegio que él tenía en el huerto del Edén iba a ser cerrado. Y aparece la palabra sacó Jehová del huerto del Edén. Esa palabra sacar, hermanos, es bien fuerte, porque no solamente quiere decir que los sacó así tranquilamente, sino que los expulsó afuera. Los sacó, los corrió exactamente, ¿verdad? Eran los inquilinos de ahí del Edén, van para afuera. Pero ahorita vamos a aprender algo. Verso 24. Otra palabra que se asemeja a sacar es la palabra echó. Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta palabra echó está fuerte porque en el original quiere decir divorcio. Y también quiere decir repudiados. Entonces, aunque en la actualidad esa palabra de divorcio la queremos como minimizar diciendo separación, hermanos, en el tiempo de la Biblia, una persona divorciada ya no tenía más derechos. Usted miraba que una persona repudiada en el Antiguo Testamento, alguien que se le extendía carta de divorcio, era una persona mal mirada. Pero aquí el Señor es lo que está haciendo. Hubo un divorcio, una separación entre Dios, Adán y Eva. El repudio de Dios no solamente los causó la desobediencia del hombre y la mujer, sino que el repudio más bien es por el pecado que ahora mora en estas personas. Y donde está el pecado y donde está Dios no pueden cohabitar. Es como la luz en las tinieblas. Inmediatamente en que usted enciende la luz, ¿qué hacen las tinieblas? Desaparecen. Y Dios no puede tolerar el pecado debido a su santidad. En el momento en que alguno de nosotros se presente delante de Dios sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en ese momento quedamos fulminados. Pero Jesucristo, hermano, vino a ser el puente para sacarnos Amén. a Dios, ¿verdad? Amén. La escritura dice que estamos separados de Él. Estamos viendo en esta escritura aquí que
nos echó, o sea, hubo una separación grande. Entonces Jesucristo viene, es el puente para poder nosotros acercarnos a Dios y llegar a Él. Gracias, hermano. También viendo el 21, hermano, también si ponemos ahí enfoque a ese versículo, ahí prácticamente está hablando del primer sacrificio que se hizo, ¿verdad? Dice que Dios les hizo túnicas. ¿De dónde salieron las túnicas? Un animalito. Animales. Sacrificó algo para cubrir el pecado. Pero más adelante vemos que Jesucristo viene, que dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Gracias, ¿verdad? hermano. Entonces Jesucristo fue crucificado. Igual aquí está, este versículo 21 está representando lo que vamos a ver en Jesucristo después. Excelente observación, hermano. Y se me había pasado eso por alto, pero al inicio decía, ¿verdad?, que Dios se había provisto junto con la caída del hombre también la solución, ¿verdad? Ya tenía un plan. El plan siempre ha sido el Él mismo, sabía ¿verdad? que iban a pecar, iban a caer muchas gentes, como las preguntas que hice ahí, lo que dijo Dios ahí, que todas las preguntas que hizo, hay muchas más por preguntar. ¿Verdad? Dios sabía que iban a pecar, claro que sí sabía, pero ya tenía su plan, que era el Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces, volviendo ahí al verso 24, Él los echa del paraíso, del Edén, y les decía que la palabra también significa divorcio, significa repudio, pero también hay una palabra aquí que en la actualidad, en estos momentos para nosotros es bien importante, expatriado. Nos quieren expatriar, ¿verdad? Y la palabra expatriar significa sacar de un territorio. Entonces, eso es lo que hizo Dios, lo saca de ahí de donde estaban. ¿Y qué hace el Señor? El verso 24 nos dice, y terminamos hasta aquí, dice que para que ellos no pudieran regresar o alargar su mano y comer del fruto, dice que pone en el Edén querubines. Y aquí la palabra querubín, todos entendemos que es un ángel con alto rango, ¿verdad? Un rango mayor a los ángeles normales. Pero dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, con la intención de que el hombre, imagínense el hombre con conocimiento después de la caída, alargar su mano y comer el árbol de la vida. ¿Cómo viviríamos el día de hoy? Es más, hasta la muerte sirve como un límite para que el hombre no siga promoviendo más la maldad. Estamos en el momento donde la maldad, dice la Biblia, que a veces llega hasta el límite de Dios, llega hasta el clamor de los santos, llega hasta el límite de Dios, y Dios tiene que traer juicio. En la actualidad vemos pequeños juicios que Dios trae a ciertos lugares. Y eso es también para controlar la maldad a veces en la que ya estamos emergidos. Pero donde hay maldad, hermanos, ahí resplandece la luz. Ahí resplandece la esperanza. Este árbol de la vida que vemos en el verso 24, también lo vamos a ver en Apocalipsis 22:2. Dice Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, todo creyente, todo que ha recibido a Jesús, hermano Carlos, como Señor y Salvador, Dios ha prometido este árbol en el Apocalipsis, ya en una ciudad nueva, donde todas las personas que hemos sido salvos, un día vamos a estar disfrutando nuevamente del paraíso que Adán y Eva perdieron, ¿verdad?, por su desobediencia. Como conclusión, hermanos, mientras vivimos tenemos la esperanza que se nos presenta a través del Evangelio de Cristo Jesús. A lo mejor como creyentes conocemos estas cosas ya, pero ¿qué tal de los que nos rodean? No todos conocen. Y les diré que no todas las personas también quieren hablar de esto. Pero le pidamos al Señor que nos dé sabiduría y que nos dé inteligencia para poder acercarnos a las personas que conocen, pero que no se quieren abrir al tema. Lo peor que le puede pasar al hombre es conocer que viene un juicio sobre la tierra, pero no quieren abrir su entendimiento. Oremos por estas personas, que el Señor nos dé a nosotros, ¿verdad?, la inteligencia y la sapiencia para poder llegar a ellos. Vamos a orar, hermanos, y no se vayan por ahí. Los hermanos trajeron un poquito de compañerismo.